Los compañeros no eran solo soldados, eran amigos del rey literalmente. La palabra griega hetairoi significaba compañeros o camaradas, y estos jinetes de élite formaban el círculo íntimo de la corte macedonia. Cuando un joven noble entraba en sus filas, no solo se convertía en soldado de caballería, sino en miembro de la familia real extendida. Su lealtad no era hacia un estado abstracto, sino hacia un hombre concreto. Primero, Filipo II, luego, Alejandro Magno. Esta relación personal era lo que distinguía a los compañeros de cualquier otra unidad militar del mundo antiguo. Mientras otros ejércitos dependían de disciplina impuesta desde arriba, los compañeros luchaban por lazos de amistad y honor que los unían directamente con su comandante supremo. Era un sistema que requería líderes carismáticos, pero cuando funcionaba, producía una efectividad militar sin igual. Macedonia había sido siempre un territorio ideal para criar caballos. Las llanuras del norte de Grecia proporcionaban pastos abundantes y el clima era perfecto para desarrollar animales fuertes y veloces. Desde los primeros tiempos, la nobleza macedonia había combatido a caballo, pero fue Filipo II quien transformó esta tradición en una fuerza militar revolucionaria. Cuando Filipo llegó al poder en el año 359 a.C., Macedonia estaba rodeada de enemigos. Ilirios, peones y tracios amenazaban constantemente las fronteras, mientras las ciudades griegas del sur miraban con desprecio a los macedonios como semibárbaros. Filipo necesitaba una ventaja militar decisiva, y la encontró en sus jinetes. El rey reorganizó completamente la caballería macedonia. Estableció 8 escuadrones territoriales llamados Ilai, cada uno con entre 200 y 300 hombres reclutados de diferentes regiones del reino. Había un escuadrón real que contaba con 400 jinetes, el doble que los demás, y que estaba bajo el comando personal del rey. Los otros escuadrones se nombraban según su región de origen o el nombre de su capitán. Pero la innovación más importante de Filipo fue cambiar completamente la forma de combatir. Hasta entonces, la caballería macedonia usaba principalmente jabalinas, atacando desde la distancia y evitando el combate cuerpo a cuerpo. Filipo introdujo una lanza larga llamada xiston, de unos 2 metros de longitud, hecha de madera de cornejo y con una punta de hierro afilada. Esta arma convertía a los compañeros en caballería de choque, capaz de cargar directamente contra formaciones de infantería enemiga. El equipamiento de los compañeros reflejaba su estatus de élite. Llevaban una coraza de bronce o de lino reforzado que protegía el torso, hombreras del mismo material, y un casco beocio que proporcionaba buena protección sin limitar demasiado la visión. No usaban escudo, porque necesitaban ambas manos libres para manejar la lanza y controlar el caballo. Como arma secundaria llevaban una espada, ya fuera la copis, curva, ideal para cortes desde la altura de un caballo, o la xifos recta, más versátil para combate de cerca. Sus caballos eran los mejores disponibles. Macedonia tenía fama por la calidad de sus monturas, y los compañeros recibían siempre los ejemplares más selectos. Estos animales eran entrenados específicamente para el combate, acostumbrados al ruido de la batalla y capaces de mantenerse firmes incluso en medio del caos de una carga de caballería. La formación táctica que hizo famosos a los compañeros era la cuña o wedge. Esta formación triangular, con un jinete en la punta y el número aumentando en cada fila hacia atrás, había sido adoptada de los tracios y escitas. La ventaja de la cuña era que concentraba la fuerza de impacto en un punto específico, permitiendo penetrar las líneas enemigas como un martillo atraviesa un clavo. El comandante del escuadrón cabalgaba en la punta de la cuña, donde era más visible para sus hombres y podía dirigir la carga personalmente.
Esto requería un coraje excepcional, porque el líder era siempre el primero en enfrentar al enemigo, pero también garantizaba que los órdenes se siguieran instantáneamente. Cuando el comandante giraba, toda la formación lo seguía como una bandada de grullas, según describía un observador antiguo. Esta táctica de cuña era devastadoramente efectiva contra las formaciones de infantería tradicionales. La punta estrecha podía encontrar y explotar cualquier hueco en las líneas enemigas, mientras que la forma triangular distribuía el impacto de manera que maximizaba la fuerza penetrante. Una vez que la cuña rompía la línea enemiga, los jinetes podían dispersarse y atacar desde dentro, creando pánico y desorganización. Los compañeros alcanzaron su apogeo bajo Alejandro Magno, quien heredó la unidad de su padre, pero la llevó a niveles de efectividad nunca vistos. Alejandro había crecido entre estos hombres, había entrenado con ellos desde niño, y cuando se convirtió en rey a los 20 años, ya era uno de ellos tanto en espíritu como en habilidad. La primera gran prueba de los compañeros bajo Alejandro llegó en Queronea, en el año 338 a.C. Filipo aún vivía, pero confió el mando del ala derecha, incluyendo los compañeros, a su hijo de 18 años. En esta batalla, Alejandro dirigió la carga decisiva que rompió las líneas tebanas y destruyó para siempre el poder del batallón sagrado. Fue el debut de una asociación que cambiaría el mundo. 2 años después, cuando Alejandro cruzó el Helesponto para invadir el imperio persa, llevó consigo alrededor de 1.800 compañeros. No parecían muchos para conquistar el imperio más grande del mundo, pero su calidad compensaba cualquier desventaja numérica. En el río Gránico, la primera gran batalla de la expedición asiática, los compañeros demostraron inmediatamente su valor. Alejandro los dirigió personalmente en una carga a través del río contra la caballería persa que defendía la orilla opuesta. Era una maniobra extremadamente arriesgada. Los caballos tenían que subir por una pendiente resbaladiza, mientras los persas los atacaban desde arriba. La carga casi termina en desastre. Alejandro se encontró en combate individual con varios nobles persas, y su vida se salvó cuando Clito el Negro, uno de sus compañeros, le cortó el brazo a un enemigo que estaba a punto de golpear al rey por la espalda. Pero la ferocidad de la carga macedonia finalmente rompió la resistencia persa. Los compañeros habían perdido 25 hombres en el ataque inicial, pero su éxito abrió toda Asia Menor a la conquista macedonia. En Isos, un año después, los compañeros ejecutaron la maniobra que se convertiría en la marca registrada de Alejandro: la carga en diagonal hacia el centro enemigo donde estaba el rey persa. Mientras la falange macedonia mantenía ocupado al resto del ejército aqueménida, Alejandro llevó a sus compañeros en una carga directa hacia Darío III. La audacia del ataque sorprendió tanto a los persas que el gran rey huyó del campo de batalla, abandonando a su familia y su tesoro. Pero fue en Gaugamela donde los compañeros alcanzaron su momento de mayor gloria. En octubre del año 331 a.C., en las llanuras de Mesopotamia, se enfrentaron al ejército persa más grande jamás reunido. Darío había elegido el terreno cuidadosamente, aplanando el campo de batalla para dar ventaja a sus carros de guerra y su numerosa caballería. Alejandro desplegó una estrategia brillante. Comenzó avanzando hacia la derecha, aparentemente para evitar los obstáculos que los persas habían colocado en el campo. Esto obligó a Darío a extender su línea hacia la izquierda para evitar ser flanqueado. Cuando las líneas persas se estiraron demasiado, se abrió un hueco en su centro. En ese momento decisivo, Alejandro dirigió a los compañeros en una carga masiva hacia el hueco. La formación de cuña penetró las líneas persas como una lanza atraviesa una tela. Los compañeros se abrieron camino directamente hacia Darío, quien una vez más huyó del campo de batalla.
La victoria de Gaugamela no solo destruyó el último gran ejército persa, sino que abrió el corazón del imperio a Alejandro. Los compañeros participaron en todas las grandes batallas de la conquista de Asia. En Hidaspes, contra el rey indio Poro, tuvieron que adaptarse a un enemigo completamente nuevo: los elefantes de guerra. Alejandro desarrolló tácticas específicas para neutralizar a estos gigantes, usando a los compañeros para atacar los flancos y evitar las cargas frontales de los paquidermos. A medida que el ejército de Alejandro avanzaba hacia el este, los compañeros también evolucionaron. El rey comenzó a incorporar jinetes persas y de otras nacionalidades en las unidades, una medida práctica pero que causó resentimiento entre los macedonios originales. Para el final de la campaña india había escuadrones enteros compuestos por soldados orientales, aunque los macedonios siguieron manteniendo las posiciones de liderazgo. Esta política de integración reflejaba tanto las necesidades militares como las ambiciones políticas de Alejandro. Necesitaba más tropas para controlar su vasto imperio, pero también quería crear una nueva clase dirigente que combinara las mejores cualidades de griegos y persas. Los compañeros se convirtieron en el laboratorio de este experimento social. El sistema de los compañeros también servía a propósitos políticos importantes. Los jóvenes nobles de todo el imperio eran enviados a la corte macedonia para servir como pajes reales y eventualmente unirse a los compañeros. Esto no solo proporcionaba rehenes para garantizar la lealtad de sus familias, sino que también creaba una nueva generación de líderes educados en la tradición macedonia. Los banquetes de los compañeros eran famosos por su magnificencia y también por su importancia política. Era allí donde Alejandro discutía estrategia, distribuía recompensas y mantenía la moral de sus oficiales superiores. Pero también era donde se manifestaban las tensiones del ejército, como quedó demostrado en la famosa noche en que Alejandro mató a Clito el Negro durante una discusión que se salió de control. Cuando Alejandro murió en Babilonia en junio del año 323 a.C., el destino de los compañeros quedó inmediatamente en cuestión. El rey no había nombrado un sucesor claro, y sus generales se dividieron inmediatamente entre los que apoyaban a su hermano Medio Arrideo y los que querían esperar al nacimiento del hijo de Alejandro con Roxana. Perdicas, que había sido el comandante de los compañeros al final de la vida de Alejandro, recibió el anillo del rey en su lecho de muerte, lo que podía interpretarse como una transferencia de autoridad. Pero cuando trató de consolidar su poder sobre todo el imperio, se encontró con la oposición de otros generales igualmente ambiciosos. Las guerras que siguieron, conocidas como las guerras de los diádocos o sucesores, marcaron el fin de los compañeros como unidad coherente. Sin Alejandro para unificarlos, los diferentes escuadrones siguieron a diferentes generales según sus lealtades personales o sus intereses regionales. Algunos compañeros siguieron a Perdicas, otros a Antígono, otros a Ptolomeo o Seleuco. Durante la primera fase de estas guerras, Perdicas trató de usar su control sobre los compañeros para mantener unido el imperio. Tenía la ventaja de controlar tanto las tropas de élite como los símbolos de autoridad real. Pero cuando invadió Egipto para eliminar a Ptolomeo, su expedición terminó en desastre. Los compañeros, junto con el resto de su ejército, se amotinaron y lo asesinaron en el año 321 a.C. La muerte de Perdicas marcó el fin de cualquier esperanza de mantener unido el imperio de Alejandro, y también el fin de los compañeros como fuerza unificada. Los diferentes generales se repartieron los escuadrones según las nuevas fronteras que estaban trazando para sus reinos independientes. Seleuco, que había servido como comandante de infantería bajo Alejandro, pero que ahora controlaba las provincias orientales, reorganizó parte de los compañeros en su nuevo ejército. Ptolomeo en Egipto hizo lo mismo, al igual que Antígono en Asia Menor.
Pero estos ya no eran los compañeros originales, sino imitaciones adaptadas a las necesidades específicas de cada reino sucesor. En Macedonia, el reino original, Casandro trató de mantener alguna versión de la tradición de los compañeros, pero sin la personalidad carismática de Filipo o Alejandro, la unidad nunca recuperó su efectividad original. Los lazos personales que habían dado fuerza a la institución se habían roto con la muerte del último rey que había sabido inspirar lealtad personal absoluta. El concepto sobrevivió en diversas formas durante el período helenístico. Los reyes seleucidas mantuvieron unidades de caballería pesada llamadas compañeros, y los ptolomeos desarrollaron su propia versión adaptada a las condiciones egipcias. Pero ninguna de estas imitaciones tuvo el impacto decisivo de los compañeros originales. Irónicamente, fueron los romanos quienes mejor aprendieron las lecciones de los compañeros, aunque Roma nunca desarrolló una caballería pesada comparable. Adoptaron el concepto de unidades de élite con vínculos personales estrechos con el comandante. Las cohortes pretorianas del Imperio Romano funcionaban de manera similar a los compañeros, proporcionando tanto protección personal al emperador como una fuerza de choque en batalla. El legado militar de los compañeros fue duradero. Habían demostrado que la caballería pesada podía ser decisiva en batalla, no solo como fuerza de apoyo, sino como arma principal de ataque. Esta lección no se perdió y la caballería de choque siguió siendo un elemento importante de los ejércitos durante siglos. Más importante aún, los compañeros habían mostrado el poder de combinar excelencia militar con lealtad personal. Su efectividad no dependía solo de su entrenamiento o equipamiento, aunque ambos eran superiores, sino de su devoción personal hacia sus comandantes. Era un modelo que requerían líderes excepcionales, pero cuando se daban las condiciones correctas, producía resultados extraordinarios. Durante casi un siglo, desde Filipo II hasta las primeras guerras de los Diádocos, los compañeros habían sido la unidad de caballería más temida del mundo. Habían conquistado un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India, habían derrotado a todos los enemigos que se les habían opuesto y habían establecido el modelo para la caballería pesada que influiría en la guerra durante siglos. Su desaparición marcó el fin de una era. Nunca más volvería a existir una unidad militar que combinara tan perfectamente la excelencia técnica con la devoción personal, la tradición aristocrática con la innovación táctica. Los compañeros habían sido únicos, producto de circunstancias históricas específicas y personalidades irrepetibles. Pero en sus mejores momentos, cabalgando detrás de Alejandro hacia la gloria y la conquista, habían representado todo lo que la guerra antigua podía lograr: coraje, habilidad, lealtad y la capacidad de cambiar el curso de la historia con una sola carga decidida en el momento correcto. Eran, en verdad, compañeros dignos del hombre que había conquistado el mundo.